Es necesario tener una fe sólida y profunda. Sólida, que quiere decir, puede venir la tempestad, puede venir el problema, puede venir lo que sea, el desafío, el desierto, pero ahí no vamos a movernos de donde la presencia del Señor, de la palabra del Señor, no vamos a dejar los caminos del Señor, no importa lo que el enemigo traiga en contra de nosotros, y profunda en el Señor, para que los padres puedan sembrar la semilla de la verdad en sus hijos, para que nosotros de verdad podamos hacer ese efecto en la vida de nuestros hijos, que ellos crean en el Señor. Tenemos que nosotros ser esas personas que viven de acuerdo de la palabra. No podemos ser una persona dentro de la iglesia y otra persona fuera de la iglesia. Porque saben, hermanos, que por eso muchos hijos no siguen a Cristo. Porque los padres no son la misma persona en los dos lugares. O los papás no practican lo que dice la palabra. He escuchado decir que los padres dicen, no hagas lo que yo hago. Haz, ¿verdad? Quizás algo que no está bien, correcto, le dicen a los hijos, no hagas eso, lo que yo hago, hazlo otra cosa. Pero ¿cómo es que aprenden los hijos? Por el ejemplo de los padres y de las madres. Nosotros somos responsables, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos, a instruirlos para que sigan el camino correcto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Es común ver que los padres se esfuerzan por dejar a los hijos algunos recursos materiales para el futuro, pero son muy pocos los que se preocupan por asegurar bien el futuro espiritual de su familia, ¿verdad? Muchos se preocupan por darles cosas materiales, por riquezas aquí en el mundo, pero pocos son los que se esfuerzan para de verdad enseñarles la palabra en la casa. Siempre decía la pastora, vienen los hijos, ¿verdad? Si tenemos clases, ¿verdad? Cuando teníamos de niños, vienen un día a la semana y en veces vienen una vez cada 2 semanas. Pero de verdad, en realidad, en la casa es que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos y enseñarles la palabra, porque nosotros estamos más tiempo con ellos. Nosotros, ¿verdad? Los padres tenemos que tomar ese mandato y hacer la obra, porque el Señor de todo nos va a pedir cuentas, hermanos, ¿verdad? De todo lo que Él ha entregado en nuestras manos, y nuestros hijos es parte de lo que Él ha entregado en nuestras manos, los nietos, ¿verdad? También, los bisnietos, todas las generaciones. Eso, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros vamos a hacer con nuestros ojos, de lo que el Señor nos ha dado para que nosotros cuidemos. Son como los talentos, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo cuidó ese hombre el talento? No lo cuidó, lo fue, ¿verdad? Y lo dejó ahí nomás. Y el otro, el talento lo multiplicó. Si nosotros, ¿verdad?, instruimos a generaciones, esas generaciones van a conocer a Dios y las que vienen van a conocer al Padre también. Y sucesivamente. Yo puedo decir en el caso de nosotros, la pastora me instruyó a mí, mis sobrinas son, ¿verdad?, instruidas también en la palabra. Son 3 generaciones que ya conocen al Señor. Y mis hijos son parte de esa misma generación. Y sucesivamente, si ellos, ¿verdad?, siguen los caminos del Señor, seguirán instruyendo a sus hijos también. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, ¿verdad?, las riquezas del cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Hay que recordar que el modo de pensar de una persona y los conceptos fundamentales de la vida los percibe de los padres, sean buenos o sean malos, ¿verdad? Si los padres dan un buen ejemplo, eso es lo que los hijos van a hacer. Si los padres dan un mal ejemplo, eso puede ser también el camino, ¿verdad?, que el hijo puede agarrar. Si la vida espiritual de una familia es débil o indiferente, los hijos y aún los nietos tendrán la tendencia a comportarse de la misma manera. Yo sé, mi abuela era cristiana, incluso ella me llevaba a la iglesia cuando yo estaba chica. Estoy hablando de que mi abuela falleció cuando yo tenía 5 años, pero ella me llevaba antes de eso a la iglesia. La que plantó la semilla en mí fue mi abuela, ¿verdad? Y plantó la semilla también en mi madre. ¿Me entienden, hermanos? Lo que, ¿verdad?, miramos es lo que vamos a hacer. En cambio, una actitud seria y sincera en los adultos hacia las cosas de Dios hará un impacto en el corazón de los jóvenes, de los niños, y les servirá de modelo para su vida, cuando los primeros ya hayan
desaparecidos, somos humanos. Todos tenemos un día que el Señor nos va a llamar a su presencia, no somos eternos, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos nosotros, verdad, ser eternos cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, cuando tenemos familiares que quizás no se han convertido a Cristo todavía? Pero un día no vamos a estar aquí, y lo que nosotros hemos plantado en la generación, eso es lo que se va a hacer, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que estar seguros que están firmes sobre la palabra, para que esa fe no flaquee y no se escase. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Salmo 102, versículo 18. En el tiempo de jueces, Israel vivió los días más oscuros y tuvo las experiencias más extrañas de toda la historia de Israel. Todo porque los padres se apartaron de los caminos de Dios y dejaron malos ejemplos a sus hijos. Todos esos tiempos de la historia de Israel se pudo haber evitado solo si los papás hubieran seguido los mandatos del Señor y nunca hubieran dejado esa comunión personal que tenían con Él. No les enseñaron la palabra a sus hijos, no les acordaron a sus hijos de las cosas que el Señor hacía. E incluso no miraban milagros en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no creían, no se acordaban, no creían, no alababan, no adoraban, no leían la palabra. Ellos nomás se basaban en las cosas de los pueblos paganos donde ellos estaban viviendo en ese tiempo. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 10. En el caso de Timoteo, que vamos a ver también, muestra qué importante es el buen ejemplo de los padres y la abuela. En este caso, en la formación de la fe de un joven. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. En la abundancia de consejos está la victoria. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice el primer versículo de Jueces: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué me habéis hecho esto? No hagáis pacto con los hombres de esta tierra, dice la palabra. Se refiere a lo de las tribus de Palestina, que ocupaban la tierra antes de la llegada del pueblo de Israel. No los echaré de delante de vosotros, dijo el Señor. Hasta la fecha, estos pueblos paganos siguen ocupando las tierras que Dios le había dado a Israel. ¿Por qué? Porque no sacaron los moradores de la tierra. Porque se mezclaron con ellos. Los hijos y las hijas empezaron a casar con estos pueblos paganos. Entonces, hasta la fecha, todavía están en el lugar que le pertenecía solo a Israel. Solo porque no hicieron caso al Señor. ¿Y ustedes creen que estos hijos e hijas que se mezclaron con estos paganos tuvieron la vida que el Señor quería que ellos hubieran tenido? No. Vivieron cosas que no tenían que vivir solo porque no fueron obedientes a la palabra del Señor. Dice la palabra: serán azotes para vuestras costadas. A través de las edades, los árabes, que fueron estos pueblos paganos, han servido de azote para castigar la desobediencia y la apostasía de Israel. Apostasía cuando tú dices: no hay un Dios, tú lo niegas, tú blasfemas, tú hablas en contra de Él, aunque tú ya lo has conocido antes. Esa es una persona que es apóstata. Se puede hablar de algunas características sobresalientes de la época de Josué. Entre ellos destacan las notables victorias sobre los enemigos de Israel, la unidad que había en el pueblo, la fidelidad de Dios a ellos y el gozo de contar con su poder divino en medio del pueblo. Había un tiempo donde estaba la mano de Dios sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque había un siervo que le servía al Señor. Josué, que había sido el discípulo de Moisés, que había aprendido la palabra, que había visto como Moisés, como el Señor le daba sabiduría,
para manejar el pueblo y para llevarlo, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida. Entonces había una persona que había aprendido de parte del Señor cómo guiar a los hijos y las hijas de Israel. Y por eso es que había abundancia de paz, de unidad, de la presencia del Señor en el pueblo. Sin embargo, llegó el día en que murió este abnegado siervo de Dios y dejó la responsabilidad de dirigir al pueblo a un grupo de ancianos que no mantuvieron el mismo fervor ni la misma fe. No estaban al nivel de Josué, no tenían la fe de él, no, ¿verdad? No sabían cómo guiar al pueblo, pero desafortunadamente no había otra persona como Josué para que se levantara en ese tiempo a guiarlos donde el Señor quería llevarlos. Una de las grandes fallas de los ancianos de la época posterior a Josué, fue al desobedecer la orden que Dios les había dado de acabar con sus enemigos. ¿Se acuerdan como Samuel? No los quise, ¿verdad?, matar a todos los animales y al rey. ¿Por qué? Porque el pueblo me presionó para no hacerlo. Fue porque él no quiso hacerlo, porque él no quiso, ¿verdad?, hacer lo que el Señor le mandó a hacer. No quiso ser obediente. ¿Y qué pasó? Le costó el reino. A través de esa obediencia, el Señor levantó a David. Y eso es lo que pasa, hermanos. Si nosotros no somos obedientes, el Señor va a levantar un juicio. Un juicio. Eso es lo que levanta el Señor en contra de los que no hacen su voluntad. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Levítico capítulo 18, versículo 24. Una lectura rápida al libro de Jueces, capítulo 1, nos revela que poco a poco ellos se fueron poniendo más tolerantes con los impíos, con estos pueblos paganos. Y no solo no los arrojaron de la tierra prometida, sino que se mezclaron con ellos. En el pasaje, bajo el encabezado, el ángel de Jehová, se reprocha las tres fallas del pueblo de Israel. Les hizo ver que el Señor había sacado a sus padres de la esclavitud egipcia, pero los hijos no se acordaban y no lo agradecían, por lo mismo porque no se acordaban de eso. Les recordó el mandato divino de no hacer el pacto con los pueblos paganos que habitaban en la tierra de Palestina, el cual ellos se habían olvidado, obviamente, ¿verdad?, porque se mezclaron con estos paganos. También el Señor les reprochó, porque ellos no habían derribado los altares en la tierra de Palestina de estos pueblos paganos, de los dioses que ellos adoraban. ¿Qué pasó? Ellos mismos se pusieron a adorar los Baales, se pusieron a adorar estos ídolos, ¿verdad? Vamos a acordarnos en el tiempo de Moisés, cuando él fue a la montaña y está hablando con el Señor. ¿Y qué pasó? Abajo decía el pueblo, mucho tiempo se está tardando Moisés. Y estaba Aarón. ¿Y qué dijo el pueblo? Hazlo algo, un ídolo. Y agarraron todo el oro, ¿verdad?, dice la palabra, y se hicieron un becerro de oro. Se hicieron una imagen, se hicieron un ídolo. Todo porque estaban desesperados que no regresaba el hombre de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros los humanos. Cuando no miramos que el Señor está trabajando, pensamos que el Señor no está con nosotros. Nos desesperamos y miramos a las cosas mundanas, miramos a las cosas que no tenemos que andar mirando. ¿Cuántas personas ahorita, verdad, que dijo con el hermano de las elecciones, están ahí? ¿Quién, cómo, qué? ¿Verdad? El Señor ya sabe, y Él tiene control. Lo que importa es que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él es el que está sobre todas las cosas. Nuestra parte nomás es orar y clamar por las naciones, por los países, ¿verdad? Y que sea la voluntad del Señor hecha aquí en esta tierra. Dios no echaría a los enemigos, que serían los azotes, dice la palabra. Y la idolatría de los impíos sería tropezadero, dice la palabra para ellos. ¿Por qué no los iba a echar? Hermanos, simplemente es porque Israel desobedeció. Si ellos hubieran sacado a los moradores, hubieran acabado con ellos, se hubieran evitado esos problemas. No hubiera estado ninguna persona ahí para hacer estragos en medio del pueblo.
no hubiera estado ahí una persona para hacer piedra de tropiezo. Por eso hablamos del yugo desigual. No podemos nosotros los cristianos estar con una persona que no es cristiana, porque es más fácil que esa persona te va a llevar al mundo que tú lo lleves a los pies de Cristo. Por eso tenemos que tomar los consejos del Señor, porque el Señor nos da su palabra. ¿Saben para qué, hermano? Para evitarnos el sufrimiento. Yo siempre digo eso. Yo quiero que mis hijos vivan una vida diferente. Yo no quiero que ellos sufran como yo he sufrido. Yo no quiero que ellos pasen las experiencias que yo he pasado. Y la única forma que yo puedo asegurarme de eso, más que clamándole al Señor, es enseñándole la palabra del Señor. Para que ellos tengan esa sabiduría, esa inteligencia, para que ellos puedan ir al Señor antes de hacer una decisión sobre sus vidas. Todo esto les sobrevino porque sus padres, los papás, no arrancaron todas las raíces de la maldad. No malentendamos. Así como hay padres que buscan de parte del Señor, hay padres que buscan de parte de las tinieblas. Y esas cosas vienen sobre los hijos. La bendición o la maldición. Y nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir y cómo vamos a hacer las cosas. Si queremos lo mejor para nuestros hijos o si, ¿verdad?, nada más queremos proveer para ellos y después, ¿verdad?, que ellos hagan su vida conforme lo que ellos quieran hacer. Pero el Señor nos ha mandado eso. El Señor nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos a nuestros hijos conforme su voluntad, para que ellos puedan servirle al Señor. Punto. No para que los hijos vivan las vidas que nosotros los padres hubiéramos querido, porque hay muchos papás así, ¿verdad? Tú me debes, le dicen a los hijos, o ¿verdad?, vas a hacer esto porque quizás yo quería hacer esto en la vida. No, el Señor ya tiene un plan para ellos, ya tiene un futuro para ellos, pero nosotros tenemos el privilegio de poder ser parte de eso, de poder instruirlos en el camino del Señor. Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice versículo 6. Aquí vamos a ver ya la partida de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Otra generación que no conocía a Jehová, dice después la palabra, porque las generaciones previas no perseveraron en los mandatos de su Dios. Tus hijos, mis hijos, no van a conocer a Dios si nosotros no les enseñamos acerca de Dios. El mundo no les va a enseñar de Dios. ¿Sabe lo que le va a enseñar? Todo lo que es contra de Dios. Porque dice la palabra que el mundo llama lo malo bueno y lo bueno malo. Las cosas del Señor lo llaman malo, ¿verdad? Nos dicen a nosotros que somos anticuados, que somos diferentes, que no queremos divertirnos en el mundo, cuando en realidad el Señor no nos prohíbe. Lo que pasa es que Él va cambiando nuestro trasfondo, va cambiando nuestros pensamientos, va cambiando nuestra conducta. No somos lo que éramos antes, porque el Señor ha hecho una obra en nosotros y lo sigue haciendo día tras día. De Josué se habla muy favorablemente en las Escrituras. Se destacan sus virtudes desde como discípulo de Moisés y como líder de Israel, militar, social y espiritualmente. No obstante, como sucede en la totalidad de los casos humanos, llegó el momento en que este distinguido siervo de Dios tuvo que dejar su puesto. Se fue a la presencia del Señor. Como pasó con la pastora, ¿verdad? Tuvo que dejar su puesto, pero ella dejó el legado. Ella dejó las semillas sembradas, ¿verdad? Y gloria a Dios porque aquí estamos. Porque el Señor usó su vida para empezar el ministerio y en su misericordia Él sigue respaldando lo que Él ha levantado. Josué había despedido el pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, dice la palabra. Esta separación física dio origen a un alejamiento de la comunión con el resto del pueblo. Ya no estaban unidos, ya cada quien fue a su lugar. Eso era más difícil, ¿verdad?, para poder congregarse, para poder estar unidos en cierto sentido.
y del lugar donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto, los símbolos de la unidad espiritual. No solo estaban físicamente separados, pero estaban separados también de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos separamos de la presencia del Señor? Nos enfriamos. El altar se derrumba. Ya, ¿verdad? No tenemos el anhelo de orar, no tenemos el anhelo de congregarnos, de adorarlo, de ayunar, de lo que sea para estar con el Señor. Nos sentimos más cómodos como estamos, ¿verdad? Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se separaron de la presencia del Señor y como ya no tenían presencia, ya no tenían relación, no tenían comunicación, hicieron conforme su voluntad de ellos. No podemos culpar a Josué ni a su generación, porque dice el autor sagrado que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. El fervor espiritual que hubo durante la generación de ellos, porque ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová, dice la palabra, significa que solo los que han visto, los que han personalmente mirado la manifestación del poder de Dios, son fieles a Él. Es cierto, hermanos. Cuando nosotros hemos visto las manifestaciones del Señor, nos mantenemos fieles a Él. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe crece, ¿verdad? Miramos los milagros, miramos las sanidades, miramos lo que el Señor hace, miramos que el Señor, ¿verdad?, hace una nueva criatura de las personas y sabemos que no hay nada imposible para Él. Una fe en lo histórico no es suficiente. No es suficiente que tú le digas a tu hijo, ¿sabes? En aquel tiempo Dios sanaba. En aquel tiempo había milagros. No. En este tiempo hay milagros. En este tiempo hay sanidades. En este tiempo hay restauración. En este tiempo hay quebrantamiento. En este tiempo se manifiesta la mano de Dios todavía. Pero eso requiere de ti y de mí, que estemos nosotros fundados sobre la roca y que nosotros de verdad le pidamos al Señor que haga su voluntad aquí. Solo porque le complace al Señor es que los milagros se hacen aquí en esta tierra. Cuando Él encuentra un siervo o una sierva conforme su corazón, que sabe el Señor que esa persona le va a dar la honra y la gloria para Él, que no se va a quedar con nada, es decir, el Señor me salvó, el Señor me rescató, el Señor hizo la obra en mi vida, en la vida de mi familia. Entonces iba a decir las generaciones venideras y las que están ahora, que sí hay un Dios real y verdadero. Se necesita, ¿verdad?, la experiencia de hoy. Las razones responsables del enfriamiento espiritual y la falta de fe del pueblo de Israel en la época de los jueces. Ellos no veían más, dice la palabra, las grandes obras de Jehová. Solo les quedaba el recuerdo de un Dios poderoso, de un Dios que abrió el mar rojo, de un Dios, ¿verdad?, que derrumbó los muros de Jericó, de un Dios que abrió el Jordán, de un Dios, ¿verdad?, que cerró ese mismo mar rojo sobre sus enemigos, de un Dios que le daba maná del cielo, de un Dios que nunca los dejó, que en el desierto les daba el agua para tomar, que lo que ellos necesitaban, incluso dice la palabra, que su vestidura nunca se desgastó. Hermanos, nuestra vestidura se nos desgasta todo el tiempo, ¿cierto o falso? Estamos, ¿verdad?, cambiando de vestidura porque se desgasta, pero a ellos nunca se les desgastó en todos esos años que estaban en el desierto. Pero todas esas cosas se les habían olvidado. Dice la palabra, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y no hubo en ese tiempo otro igual o mejor que él. Siervo del Señor, sierva del Señor, que de verdad le sirvan a Él, no están en cada esquina, hermanos. Hay personas que se autonombran pastores, ministros, líderes, evangelistas, misioneros, profetas, porque tienen otros pensamientos, porque es para ver que ellos pueden agarrar de ministerio. Pero el Señor, con todo eso también, ¿verdad?, les va a dar juicio. Pero es pocos los hombres y mujeres que de verdad se levantan a hacer la obra conforme el corazón de Jehová. Dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Estos habían sido los últimos en mantener por lo menos una
memoria de los recuerdos de que el Señor había hecho algo para el pueblo de Israel. Dice la palabra, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Triste, ¿verdad, hermanos? Estos ya no tenían ni siquiera el recuerdo. Así se fue perdiendo la fe de generación en generación. No le repetían las palabras de Jehová a sus hijos. Se cortó la fe en el Señor, porque los papás no hacían la voluntad del Padre. Y a veces así estamos nosotros también, hermanos, ¿verdad? Hablamos mucho de la palabra de Dios, pero somos pocos de ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Tenemos que nosotros no caer en esa trampa, porque esa es una trampa del enemigo. ¿Sabe? Satanás promueve la religión. Él no promueve una relación con el Señor. Pero la religión sí te la va a proveer. ¿Por qué? Porque la religión no te va a salvar. Una relación personal con el Señor sí te va a salvar. Te va a llevar, te va a conducir a vivir una vida diferente. Pero una religión, ¿cuántas personas han testificado, verdad? Que han ido a otras iglesias, sectas, lo que quieran decirle, y nunca abrían la Biblia, no conocían la palabra, andaban todavía en la vida mundana, pero se sentían bien porque estaban en una religión. Pero una persona que tiene una relación personal con el Señor es diferente, porque esa persona sí es transformada, sí se deja por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos dice, no hagas eso. El Espíritu Santo, ¿verdad? Incluso nos dice cuando van a pasar ciertas cosas. Y nosotros sabemos que tenemos que orar para eso. Mira, hermanos, yo les voy a decir algo. Hay visiones que el Señor les da a sus siervos y no son visiones que se pueden decir en público. En veces son visiones que uno dice, wow, si eso pasará, nomás el Señor sabe, ¿verdad? Y nos da esas visiones para pedir misericordia y piedad sobre esas almas. Porque las almas se están perdiendo. Eso es la verdad, esa es la realidad. Si Coronavirus vino a hacer estragos, póngase a pensar cuántas personas no regresaron, y no solo a esta iglesia, a todas las iglesias. Cuántas almas se perdieron, cuántas almas dejaron de obedecer al Señor. Porque una de las cosas que el Señor nos dice es que nos congregamos. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice, tienes que venir a la presencia del Señor. Claro, puedes buscarlo en la casa, pero en la unidad ocurren los milagros. En la unidad baja la presencia del Señor. En la unidad todos estamos en el mismo sentir. Y si tú tienes una necesidad, yo te puedo asegurar que tus hermanos en Cristo se están orando contigo. Porque esa es la diferencia. Cuando hay una necesidad, todo el pueblo se reúne para hacer, ¿verdad?, ese clamor a nuestro Señor. Aquí se demuestra la necesidad de renovar los esfuerzos para que cada generación experimente un avivamiento de primer mano. Antes del avivamiento viene el arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos cuando cuentes con el Señor y que el Señor, ¿verdad?, avive esos dones y que avive esas maravillas que Él va a hacer en medio de su pueblo. Que haya milagros y que penetre profundamente la palabra de Dios en los corazones. Que se haga la palabra rema en nuestro espíritu, ¿verdad? Que cuando tú estés estudiando la palabra, que tú te puedas acordar, el Espíritu Santo te traiga la memoria. Yo me acuerdo que el Señor habló de esto en cierto libro, en cierto lugar, ¿verdad? Para que tú digas, ahí hay una conexión, esto viene de acá, de la Biblia, viene de acá, y todo es como un conjunto que se pone junto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas entender mejor y ser guiado por la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y yendo por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 a 7. Me encanta esta porción bíblica porque quiere decir que en todo tiempo tú tienes que hablarle a tus hijos sobre Dios. En todo tiempo. Y yo te puedo testificar que tus hijos van a estar hablando de Dios también. Ellos estarán orando cuando tú menos lo esperes.
Mis hijos, yo puedo, ¿verdad?, testificar que ellos hasta me dicen qué alabanzas quieren ellos que yo les ponga en el carro. Mamá, esa alabanza me gusta. Mamá, ¿me puedes hacer un CD de alabanzas? Mamá, ¿por qué no oramos por esto? Es el Señor que está hablando en sus vidas. Pero la semilla, como padres, tenemos que sembrarla nosotros. Porque así como nosotros somos instrumentos escogidos, ellos son también para el reino de los cielos. Dice versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Una de las formas de contribuir al bienestar espiritual de las próximas generaciones es nuestro apego a la fe y el servicio de Dios, en lo cual fallaron los israelitas. Dice la palabra, tu fe sin obras es muerta. Y yo le puedo testificar que eso fue una palabra dura para mí, porque aunque yo conocía la palabra del Señor, yo no hacía nada para el reino de los cielos. Yo estaba espiritualmente muerta, no había obras en mi vida. No me estoy ganando el cielo por nada, porque yo no puedo ganarme el cielo. Pero mis obras es parte de mi gratitud al Señor. Mis obras es para dar testimonio que Él es un Dios viviente y de que Él ha impactado mi vida. Y por eso yo vivo mi vida de cierta manera, porque yo quiero agradarlo a Él. Porque nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Tenemos que buscar la santidad, dice la palabra. Tenemos que consagrarnos, apartarnos de las cosas del mundo para poder llegar a la morada celestial con el Padre. Aleluya. Yo no me quiero quedar, hermanos. Yo no me quiero quedar en esta tierra para la tribulación. Y ciertamente yo no me quiero ir al infierno. Nadie, ¿verdad, hermanos? Pero está en nosotros vivir nuestra vida rectamente al Señor, ante el Señor, para que podamos nosotros estar en la presencia del Señor. Santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la palabra. Como dijimos ya, no podemos captar la magnitud de santidad del Señor, si no, viviéramos nuestra vida de diferente forma. Ellos provocaron a ira a Jehová. Se encendieron contra Israel el furor de Jehová por la desobediencia. Los entregó en las manos de los robadores que los despojaron. Les quitaron sus pertenencias solo porque ellos nunca los sacaron de las tierras que el Señor les había dicho. Los vendió en manos de sus enemigos. Nos acordamos, ¿verdad?, qué pasó con el pueblo de Israel y fueron llevados cautiverios a Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron ahí? ¿Tenían que pasar por esa experiencia? No. Pero fueron desobedientes e infieles con el Señor. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando Dios está contigo, nadie te va a derrotar. ¿Qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, nadie puede en contra de nosotros. Pero si el respaldo de Dios no está contigo, todos te van a derrotar. Porque las tinieblas también tienen sus fortalezas y sus fuerzas aquí en esta tierra. Viéndolo bien, estos 7 pasos descendentes antes señaladas han sido y siguen siendo la causa del fracaso en que se encuentra esta generación moderna, la que vivimos ahora. Y es fácil analizar las razones de dicha ruina. Tenemos que admitir que todo fue porque las generaciones que les precedieron no hicieron nada por presentar la palabra de Dios, ni dieron lugar que se manifestara el poder divino en sus vidas. Se había cortado la mano del Señor, porque ellos se habían cortado de la presencia del Padre. ¿Qué pasa? Hasta el impío, ¿verdad? Cuando algo le pasa, Dios mío, ayúdame. En ese momento le claman al Señor. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú crees que el Señor está escuchando esa petición? Puede tener misericordia y piedad, pero ni tiene relación con el Padre. Tenemos que nosotros ser, ¿verdad?, sensatos y buscar. Yo siempre digo, tenemos que llenarnos de ese aceite celestial antes que venga el problema sobre nuestras vidas.
Esto demuestra la urgente necesidad de asegurarnos que haya siempre un testimonio del poder de Dios en cada generación. En cada generación. Por eso yo me acuerdo de que mis hijos eran chiquitos, ¿verdad? Hasta en la carriola yo los andaba. Pero yo los llevaba a la presencia del Señor. Yo los traía. Porque yo sabía que ellos tenían que entender lo importante que era ir a buscar de Dios. Que ellos entendieran. Y ellos ahora están acostumbrados. Ellos dicen, mami, ¿qué clase de servicio vamos a tener ahora? Mami, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque ahora ya están ellos reconociendo que tienen que venir al Señor y hacer la voluntad del Señor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Hermanos, si pueden ir al segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y cuando lo tienen, si pueden decir amén. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pues soy suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo evangelizó a Timoteo en su primer viaje misionero, cuando visitó la ciudad de Listra en momentos de tensión. En su segundo viaje lo reclutó para el ministerio y de ahí en adelante fue uno de los más estimados discípulos del Señor. Pablo y Bernabé llegaron a esta ciudad con el poderoso mensaje del Evangelio. La sanidad de un hombre cojo causó gran impacto en los cristianos, al grado de que ellos querían ofrecerle sacrificios a los predicadores, a lo cual ellos se opusieron. Momentos más tarde, unos judíos llegaron desde Antioquía e Inoquio, los cuales persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo, ¿verdad? Para que lo mataran a pedradas. Al ver muerto al apóstol, según ellos, lo llevaron fuera de la ciudad, donde los creyentes recién convertidos oraron por él y el Señor levantó al apóstol. Todo esto penetró el corazón del joven Timoteo, quien desde ese momento se hizo un discípulo del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compare a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Pablo tomó a Timoteo, a quien tuvo por compañero los últimos días de su ilustre y fructífera vida, como un discípulo. Él, ¿verdad?, había enseñado, lo había evangelizado, él había sembrado esa semilla en Timoteo, pero no solo él, la familia de Timoteo también había hablado de Dios, les habían dado un ejemplo, y por eso es que él era un ejemplo, un discípulo ejemplar. Pablo hizo especial mención de la importancia que habían tenido en la vida de Timoteo las instrucciones, el ejemplo y la influencia de su abuela Loida y su madre Eunice. Los padres de hoy debemos inspirarnos en este humilde ejemplo y hacer lo que podamos para influir positivamente en nuestros hijos en el aspecto espiritual. Siempre decía la pastora, la salvación es individual. Instruir a nuestros hijos es algo individual. Hermanos, yo me he impactado cuando yo miro, ¿verdad?, que los padres
instruyen a sus hijos. Yo les voy a decir que como persona que instruía a los niños se mira la diferencia entre el hijo que se instruye y que no se instruye. En la manera de hablar, en la manera de conducirse y claro, el conocimiento de la palabra que tiene también el muchacho o la muchacha. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ahí se cumplió la palabra, ¿verdad? En la vida de Timoteo y de sus familiares. Dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol aconseja avivar el fuego del don de Dios. Algunos piensan que Timoteo estaba pasando por momentos de decaimiento espiritual. Sin embargo, en Timoteo había algo muy adentro, en lo profundo de su alma, una experiencia personal con Cristo, y tenía suficiente energía, casi oculta, como los brazos que quedan sepultados entre la ceniza de una gran fogata. No es que él estaba espiritualmente fallando, decayendo, no, él tenía esa experiencia, ese avivamiento, que cuando necesitaba esa fuerza y fortaleza de parte del Señor y cuando él necesitaba estar firme, él iba a estar firme sobre esa roca. No es que el apóstol le está diciendo, tú te estás bajando de nivel espiritual, no, le está diciendo, acuérdate de lo que ha sido implantado en ti, de lo que tú has conocido de parte del cielo. Si en verdad hubo en él momentos en que el diablo quiso abochorrarlo o hacerlo débil, también de todo lo que él tenía que hacer era soplar o avivar el fuego, como le dijo el apóstol. Recordamos que estas virtudes que ocultaba el joven Timoteo en su corazón habían sido implantados ahí a través de un largo proceso de enseñanza, ejemplo y exposición directo al poder de Dios. Él miró los milagros que se hacían. Él tenía una experiencia personal con Cristo. El enemigo no podía venir a atacarlo en esa forma. Nosotros que hemos visto los milagros que han ocurrido en la célula cuando estaba en la casa, aquí cuando hemos estado como el pueblo de Dios, eso nos da fuerza y fortaleza a nosotros para seguir en la fe y creciendo en nuestra fe también. Sería bueno que como la generación actual, nosotros adquiramos para el futuro de nuestros hijos toda la energía que podamos recibir del sol divino, toda la sabiduría, todo el consejo que viene de parte del Padre, para que nosotros podamos infundir eso en nuestros hijos y en generaciones venideras. No solo hablar de un Dios, pero mostrarles quién es ese Dios viviente de verdad en nuestras vidas. Contarles, yo le digo a mi hijo, sabes, los doctores me decían que tú venías así. Yo le dije, tú eres un milagro de parte del Señor. Él dice, ¿por qué, mami? ¿Por qué soy un milagro? Digo, porque los doctores me dijeron que tú venías con síndrome de Down. Y mira, tú eres un muchacho sabio, tienes mucha inteligencia. Lo que los doctores decían, nada de eso pasó porque el Señor tenía otro plan para tu vida. Él está reconociendo que el Señor ya obró en él y seguirá obrando. Los hijos tenemos que decirles las maravillas, tenemos que testificar. No nos cansemos de poner el nombre en alto de nuestro Padre Celestial. Creo que nunca he dado testimonio, pero mi segundo hijo también me dijeron, cuando él estaba en el vientre, que sus piernas estaban chiquitas y que él iba a tener problemas de sus pies. Incluso me hicieron que lo llevara a hacer unos análisis, ¿verdad? Ahí tengo una foto cuando está mi esposo con él, estamos ahí en la clínica. Pero no, gloria a Dios, todo estaba bien. Porque la ciencia puede decir muchas cosas, pero la mano de Dios se puede mover a nuestro favor. Tenemos, ¿verdad?, esa fe y esa confianza que el Señor va a hacer conforme su voluntad. Y eso solo va a pasar con nuestros hijos si nosotros de verdad hablamos a tiempo y fuera de tiempo. Y ellos pueden reconocer que es solo por la misericordia y la piedad del Padre
que estamos todavía de pie y que seguimos, ¿verdad?, teniendo esa vida porque así le ha placido al Señor.